Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 4. En esta ocasión vamos a exponer el tema número 5, que es pulverizado y compacto de metales. Mi equipo está conformado por Giovanni, por Amaya, por Iván y por su servidor Llamas. Vamos a hablar de 5 puntos importantes, los cuales son operaciones, herramientas utilizadas, maquinaria utilizada, materia prima y el diagrama de procesos. Antes de empezar con estos 5 puntos, daré la definición de lo que es pulverizado y compacto de metales. Es un proceso bastante versátil para obtener objetos hechos de metal. Se trata de una manera diferente de elaborar metales, ya que tradicionalmente estos funden para luego moldearlos de acuerdo a ciertos requerimientos. El primer requisito para llevar este proceso es contar con polvos muy finos del metal en el cual se desea trabajar. La idea es compactar estos polvos en ambientes de temperaturas altas, logrando darles una forma la cual ya se había previsto antes. Este proceso requiere de una temperatura controlada, de una atmósfera controlada, tanto lo que respecta al aire como la temperatura, como ya lo mencioné. Y eso es para evitar fallas en el proceso. Los usos que tiene el pulverizado y compacto de metales también se ven en las prótesis médicas, ya que estas son de gran calidad y se pueden manufacturar piezas pequeñas en grandes cantidades. Las ventajas del pulverizado y compacto de metales son varias las bondades de esta técnica diseñada para trabajar los metales. Entre sus beneficios están que permite obtener piezas con texturas y detalles que no se logran derritiendo el metal. Otra ventaja es que no depende tanto de moldes y de desperdicios de material que luego se pueden retirar. No necesitan remates ni acabados posteriores, ya que ya cuando la pieza sale del proceso ya está lista, no necesita que pase por otro proceso para poder tener la pieza ahora sí. Otra de las ventajas es que tiene muy poco desperdicio, desperdicia poco metal y eso es bueno para cualquier empresa. Y a continuación hablaré sobre las operaciones, sobre las fases del pulverizado y compacto de los metales. Una vez dicho lo anterior, ahora sí entraremos con las operaciones. La primera parte son la preparación, que consiste en la preparación de los polvos. Estos se obtienen usualmente de cobre, estaño, aluminio, níquel, hierro o titanio. Hay que decir que en ocasiones los metales se mezclan con otros metales pulverizados, como por ejemplo la cerámica. Algunas de las maneras más habituales de obtener este polvo de metal son la atomización en estado líquido. La siguiente parte del proceso de las operaciones son la mezcla y la compactación. En esta fase debe llevarse a cabo en ambientes muy controlados. Hay que considerar que al estar subdividido en polvo, el metal tiene más exposición al aire, por ende, en ciertos casos tiende a ser más, o sea, tiene más posibilidades hacia la oxidación. La siguiente parte es el sinterizado. En esta fase se requiere un horno de mufla. Se trata de un horno de sección ovalada, especialmente diseñado para trabajar con metales. Se necesita el 75% del punto de fusión del material para lograr la fusión del polvo metalizado. Es importante indicar que se requiere dentro de un horno una atmósfera reductora. Esto quiere decir que evite la oxidación de los metales en su interior. La siguiente parte es el enfriamiento. Se realiza en la cámara del horno de mufla, que ya se mencionó antes. Consiste en dejar que el material baje la temperatura en un periodo que debe manejarse con suma atención. Esto se hace para que pierda la textura en ocasiones que se necesita o que gane una textura que se necesita. La siguiente parte, que es dentro del mismo proceso, es el acabado, que se hace para quitar los sectores de la pieza que no logran moldearse en este procedimiento. En las tácticas más eficaces para lograr el acabado son los siguientes, que es el prensado,
que es para reducir ciertas dimensiones de la pieza y minimizar la porosidad, lo cual es muy importante para evitar que las piezas se empiecen a dañar y a ser inservibles. La siguiente parte es la impregnación, que se hace con aceites y con otras sustancias. Se hace para aligerar la porosidad. Porosidad, perdón. El mecanizado es otra parte, que es el lijado de la pieza para mejorar su contorno. Y eso ha sido lo de las operaciones. Pues en definitiva el pulverizado compacto es una alternativa a los métodos usados para trabajar el metal, que goza de mucha aceptación en este tiempo, lo cual es de mucha ganancia y tiene pocas pérdidas, porque son se trabajan los metales con procesos que cumplen los parámetros de calidad, y así no se dañan y pueden seguir con un largo uso. A mí me tocó la parte de máquinas a utilizar en el pulverizado y compactado de metales. Para el pulverizado de metales se utiliza la máquina LSSP 600 AutoD Automatic Metalización por proyección máquina. El voltaje de entrada de esta máquina es de 220 voltios, de 50 a 60 caballos de fuerza. La potencia de entrada es de 3 watts o 20 kilovatios. La tensión de salida son 48 voltios, corriente de salida son de 60 a 500 amperes y la tensión de salida es de 18 a 40 voltios. El ciclo de trabajo es de 500 amperes, 20% del servicio, y 300 amperes, 100% de servicio. Una de sus características es que el material de pulverización requiere alambre de metal, de aluminio, estaño, zinc, plomo, etc. o el callejón de ellos. La transmisión es controlada por el motor de CC. La velocidad es ajustable y tiene durabilidad para la pulverización larga del tiempo. La boquilla entre 1-2 milímetros son cambiables. Al estándar es de 1.6 milímetros. También es fácil de cambiar y el coste es barato. A través de la vivienda permanente para fijar el ángulo de intersección de alambre, también es un montaje sencillo y sin ajuste. El método de transmisión de esta máquina es por motor de corriente continua. La velocidad es ajustable y el voltaje es de C, de 90 voltios, y las revoluciones por minuto son 1800. El método de fusión es por tipo de arco eléctrico. Método de atomización es por la alta presión del aire. El material, como ya lo comenté, era alambre de aluminio, estaño, zinc, plomo, entre otros. Alambre de exterior de diámetro es 1.10 milímetros de aluminio, o aleaciones de las dimensiones es de 380 por H220 por D220 milímetros. El peso de la máquina es 707 kilogramos. Metalurgia. En este proceso no siempre se utiliza el calor, pero cuando se utiliza debe mantenerse debajo de la temperatura de fusión de los metales a trabajar. Cuando se aplica calor, el proceso subsecuente de la metalurgia de los polvos se le conoce como sinterizado. Este proceso genera la unión de partículas finas, con lo que se mejora la resistencia de los productos y otras de sus propiedades. La máquina utilizada para la pulvimetalurgia es la prensa hidráulica. La presión necesaria para prensar metales en polvo va de 70 megapascales para aluminio hasta 800 megapascales para partes de hierro de alta densidad. La presión de compactación necesaria depende de las características y la forma de las partículas del método de mezclado y del lubricante.
La capacidad de las prensas es de 1.9 a 2.7 mn, aunque se usan prensas de capacidades mucho mayores en aplicaciones especiales. La mayor parte de las aplicaciones requieren menos de 100 toneladas. Para fuerzas pequeñas se usan prensas mecánicas de manivela o excéntrica. Para capacidades mayores se usan prensas de rótula o de palanca. Las prensas hidráulicas con capacidades hasta de 45 mn se pueden usar por partes grandes. La selección de la prensa depende del tamaño y la configuración de la pieza, de la densidad requerida y de la tasa de producción. Sin embargo, si aumenta la rapidez de prensado, aumentará la tendencia de la prensa a presionar aire en la cavidad de la matriz, evitando una compactación correcta. La prensadora mecánica o prensadora es una máquina para troquelar materiales tan diversos como lo es el metal. Lo hace gracias a un volante de inercia mediante el cual almacena energía que transmite el troquel, ya que de esa manera mecánica, prensa de revolución total, o neumática, prensa de revolución parcial. Este tipo de prensas nos sirve para embuticiones profundas que aplica la fuerza de forma rápida y seca, en vez de hacerlo de forma constante. Y también existe lo que es la prensa eléctrica o la servoprensa. Para hacerlo un poquito más detallado, esta elimina el embrague y sustituye el volante de inercia por un acople directo entre el motor que acciona la prensa y la transmisión al carro. Voy a hablar sobre el pulverizado y compactado del material, ya que ese pulverizado tiene un sistema de procesos. Tiene una planta de pulverizadora, ya que esa planta pulverizadora tiene varias herramientas esenciales o el proceso de principio a fin, y tiene varios tipos de herramientas, ya que esos tipos de herramientas son la trituradora de mandíbulas, el elevador de cubeta, una alimentadora, unidad principal, maquinaria opcional, un ventilador, un panel eléctrico de control y una cámara pulverizadora, ya que esa cámara pulverizadora es una de las más esenciales, más fundamentales de la planta, ya que el proceso es de las herramientas o donde va a pasar el material por la primera es por la trituradora de mandíbulas para reducir a un menor tamaño el material, y luego de ahí pasa a un elevador de cubeta para trasladar el material y mandarlo a una tolva, y que permite que los materiales descargados puedan entrar a la cámara de pulverizadora, ya que esa cámara pulverizadora es una herramienta muy principal que funciona con un eje central, con un dispositivo de transmisión. Bueno, ya ese eje giratorio de las palas tiene un sistema externo o extremo a donde está el rodillo de pulverizador, ya que los materiales serán pulverizados debido a una fuerza centrífuga que se llevará al polvo, ya que ese mismo polvo pasará por un ventilador que se lo llevará todo ese polvo a un ciclón, ya que ese ciclón reúne todo el polvo y por un tubo o por unos tubos que maneja ese ciclón llevará el producto final. Como producto final, este sería todo el proceso de la pulverizadora. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la compactadora de materiales, ya que la compactadora de materiales es una máquina autopropulsadora, ya que está sobre ruedas o cuenta con diferentes tipos de rodillos que nos ayudan. También nos ayudan a acelerar el proceso de compactación en tierras, ya que estas máquinas se les puede ver como máquina pesada o maquinaria amarilla, o también conocida como apisonadores o aplanadoras o compactadoras estáticas, ya que tiene varios tipos de compactadora, ya que ahorita les voy a hablar sobre la compactadora estática, ya que tiene
diferentes tipos. Sería como la compactadora de rodillos lisos o compactadora de rodillos de patas aprisionadoras o compactadora de ruedas neumáticas o rodillos de malla. También sería la compactadora de impactos o rodillos de perfil lobular, ya que también tiene varios usos de la compactadora. La compactadora son utilizadas principalmente sobre obras de construcción para compactar diferentes materiales. Su funcionalidad es principalmente o predecible son los proyectos que se invierten en los suelos o construcciones de carreteras, por lo tanto los subbases, como se le conoce como mezclas asfísicas, ya que estas máquinas pesadas también son implementadas como compactación de materiales cohesivos, tales como la arcilla. Luego de los terrenos de nueva colaboración o para dar el nivelado, debe ser compactado con el objeto para darles otro tipo de funcionalidad. Bueno, las compactadoras también tienen ventajas y desventajas, ya que las compactadoras, sus ventajas sería como producir una superficie relativamente lisa o resistente a la lluvia, ya que ayuda mucho a las personas o al material que está en el suelo. También otras de las ventajas es que permite compactar el suelo con las partículas grandes, o otra también sería como las áreas húmedas o rellenos que se detectan observando sucio de las llantas o así, se puede limpiar o no, ya que también la otra de las ventajas es como que se utiliza para compactar los pavimentos asfálticos, ya que algunas de las compactadoras no tienen muchas desventajas, ya que una sería como la pata de cabra, ya que sus ventajas es como que no rompe el terreno del suelo, ya que no ayuda mucho. O otra que se requiere sacrificar entre capas ya de unas compactadoras que... Lo siguiente que les hablaremos será la materia prima. Esta se obtiene mediante polvos finos. Generalmente se realiza de metales puros, principalmente del hierro, cobre, estaño, aluminio, níquel y titanio, y algunas aleaciones que son como el latón, bronces, aceros y aceros inoxidables o polvos prealiados. Ahora les hablaré sobre el flujo de procesos, y el primer paso es obtener los polvos finos de los materiales como el hierro, el cobre, el estaño, el aluminio, el níquel, entre otros. El segundo paso es meter los materiales que serán utilizados a un mezclador para que la mezcla de los materiales sea completamente homogénea y poder así usarla más fácil. El tercer paso es cuando la mezcla esté completamente homogénea, pasa a un compacto de prensado donde agarra la forma establecida. Aquí se le llama componente verde, ya que tiene poca resistencia y puede romperse al aplicarse una pequeña fuerza. El siguiente paso es la sinterización. Después de llegar a la sinterización, donde aquí se puede provocar el movimiento de los átomos mediante la temperatura, que las partículas se unan y no solo estén unidas mecánicamente por el proceso de prensado. Muchas piezas al llegar a este proceso son retiradas y listas para usarse, mas sin embargo el mercado de la industria cada vez es más complicado sobresalir y existen empresas que mejoran cada vez más su producto para poder así identificarse como una de las mejores.
Las empresas han implementado estos procesos. Uno de ellos es el calibrado, el cual consiste con una matriz con las dimensiones de la pieza formada, estén sujetos a prensas de gran potencia que calibran y le dan un último y mejor acabado a las piezas. Cuando algunas piezas quedan porosas, pasan al siguiente proceso, que es el impregnado de aceite o algún otro tratamiento térmico o superficial. Después de darle el último proceso es cuando podemos obtener nuestra pieza establecida. Para concluir con este tema, hemos visto que este proceso es muy efectivo, mas sin embargo tiene muchas etapas para poder elaborar la pieza, pero es uno de los mejores y con más efectividad del mercado, y es un proceso que da muchas ganancias a las empresas, ya que todo el material puede ser reutilizado de algunas piezas, que el sobrante de piezas o simplemente la rebaba pasan a un proceso para poder así lograr los polvos finos. Todos estos polvos finos son de material reutilizado, de material sobrante, y eso ayuda demasiado a las empresas, ya que ese material pudiera ser tirado, mas sin embargo se implementan nuevos procesos y nuevas formas de trabajo para poder así ahorrar más a las empresas y las compañías sigan creciendo. Y este proceso es muy efectivo. Este proceso se puede elaborar a muy bajos costos. Por ejemplo, la maquinaria pudiera ser cara, pero a la larga todas las piezas que logras obtener son bastante efectivas y muy valiosas. Y así es como este proceso vale mucho en la cuestión de cómo se elabora. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos si esta información les haya